2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos con esta preparación para el examen de asignación Comipems que tenemos ya este fin de semana y algunos chicos más que todavía tienen una semana más de preparación, pero vamos a continuar con esta preparación en matemáticas, en habilidad matemática, para que tengas por ahí todavía posibilidad de resolver ciertas dudas, de verificar cómo es que se resuelven ejercicios tipo examen, para que mañana, el domingo o el próximo fin de semana todo sea felicidad y puedas lograr estos aciertos que requieres para entrar a la preparatoria de tus sueños. ¿Sale? Soy el profesor Guillermo Rosas Álvarez, este es Kepler Institute, Anexa Maikí, y con mucho gusto vamos a comenzar con esta clase de preparación que nos va a llevar a la preparatoria, al CCH o al CECIT del Politécnico. Dice así este ejercicio tipo Comipems. Este es un ejercicio que ha venido en algunas ediciones de exámenes anteriores y dice así: las dimensiones de un rectángulo, fíjate bien, las dimensiones de un rectángulo son x más 3 de base y x menos 3 de altura. Recuerda que la base es la parte horizontal del rectángulo, ¿no? Si quieres vamos a dibujarlo. Dibujamos un rectángulo, ahí está, dos de sus lados iguales y estos dos lados iguales y además paralelos, ¿no? Entre sí. Cada pareja tiene que ser paralelo para que sea un rectángulo. Y entonces nos dicen que x más 3 es la base, es decir, la base es esta distancia que hay de aquí a acá o esta magnitud que tenemos en este lado, ¿sí? Obviamente también vale el que está arriba, x menos 3, vale lo mismo que la base, ¿no? Y la altura es esta que está aquí, es decir, x menos 3, es esta distancia que tenemos acá, ¿sí? X menos 3 para arriba y aquí en lo horizontal x menos 3. Perdón, x más 3 es la base, x más 3 es la base y x menos 3 la altura, ¿sale? Esas son las dimensiones de ese rectángulo. Me preguntan, ¿cuál es el área? ¿Cuál es su área de ese rectángulo? Es decir, ¿cuánto valdría el área si eso fuera un terreno? ¿Cuánto vale esa área que tengo concentrada ahí? Bueno, pues como tú recordarás, el área de cualquier rectángulo, ¿sí? El área de cualquier rectángulo es base por altura, ¿sale? La base la multiplico por la altura y se genera todo el área del paralelogramo, ¿sí? Por lo tanto, el área que yo estoy buscando es, ¿cuánto vale la base? X más 3. ¿Sí? X más 3. ¿Y cuánto vale la altura? Pues x menos 3, tal como está acá. ¿Sale? Y ahí está, tenemos una ecuación, una expresión matemática que nos va a llevar a la solución del ejercicio. ¿Sale? A conocer el área de ese paralelogramo, de ese rectángulo. Ahora, lo que tengo que hacer es multiplicar. ¿Sí? Si yo no recuerdo las fórmulas fundamentales, ¿no?, de los productos notables, pues no te preocupes, puedes estarlas conociendo o recordando en la prueba, porque pues no es otra cosa más que multiplicar. Vamos a multiplicar cada una. ¿Cómo se multiplica un binomio? Aquí tengo un binomio dado y otro binomio. Pues la multiplicación es el primero va a multiplicar al primero que está del otro lado, ¿sí? Y entonces la fórmula para el área nos va a quedar x por x, pues es x cuadrada, ¿verdad? X por x es x cuadrada. Ahora, el primero del lado izquierdo va a multiplicar ahora al segundo del lado derecho. Y entonces tenemos x por menos 3, ¿cuánto me da? Pues me da menos 3x, ¿sí? Menos 3x. ¿Por qué negativo? Porque la x es positiva y claramente, el menos 3,
es negativo. Más por menos es menos. Por lo tanto es menos 3x. Ya acabé con la primera pareja, pero me falta una segunda pareja. Es decir, el segundo del lado izquierdo, que es el 3, lo multiplico por el primero del lado derecho. Y volvemos a tener más 3 ahora por x. Más 3 por más x me da más 3x. ¿Por qué me va a dar más? Porque tenemos más por más. Más 3 por más x. Más por más me da más. 3 por x me da 3 veces x. ¿Sale? Me falta un último término y es la multiplicación de más 3 por menos 3. Más 3 por menos 3. Más por menos, el signo me va a dar negativo. Y ahora multiplico 3 por 3, pues me va a quedar 9. ¿Sale? Y ese sería el resultado de la expresión matemática. Obviamente hay términos en común. Estos que están aquí se pueden sumar. ¿Por qué se pueden sumar? Porque su literal es la misma. ¿Sí? Es la misma. Por lo tanto, podemos sumarlas. En este caso, menos 3x más 3x se van a cancelar. ¿Sí? Porque una es negativa y la otra es positiva. Valen exactamente lo mismo, pero una negativa y otra positiva. Por lo tanto, se cancelan. ¿Sí? Se cancelan. Y el resultado es x cuadrada, como está, y esta con todo y su signo al final. ¿Sí? Menos 9. Este es el resultado correcto para nuestra área de ese rectángulo. ¿Sí? De ese rectángulo. Y entonces observamos que la respuesta correcta, aquí en mi listado de posibilidades, es justamente el inciso D. ¿Sí? El inciso D. ¿Se puede hacer de esta manera? Por supuesto. También lo puedes hacer recordando uno de los productos notables. ¿Sí? Uno de los productos notables del álgebra. Porque recuerda que uno de ellos es justamente la multiplicación. Si yo tengo x más y por x menos y, ¿sí? Que es la multiplicación de dos binomios conjugados, ¿sí? Si tengo la forma x más y por x menos y, esto me da la diferencia de cuadrados, x cuadrada menos y cuadrada. Es decir, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Sí? Esto es si recuerdas la fórmula. Si no recuerdas la fórmula, pues basta que la vuelvas a multiplicar. X por x cuadrada. X por menos y me va a quedar menos xy. Y luego y por x voy a tener más xy. Ahí se van a eliminar esos dos anteriores y al final me va a quedar una menos y cuadrada, que es la que va a aparecer aquí. Así es que si yo recuerdo esta fórmula, si lo tengo bien grabado en la cabeza, entonces yo sé que x más 3, cuando lo multiplique por x menos 3, pues me va a dar la diferencia de esos dos cuadrados. ¿Cuáles cuadrados? Pues la diferencia del cuadrado del primero, que es x cuadrada, menos el cuadrado del segundo, que sería 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ese sería el resultado, nada más de vista, recordando la fórmula. Y entonces tendría la misma solución, claro, 3x cuadrada es 9 y por lo tanto podría responder exactamente igual. ¿Sale? Pero no te preocupes, no es necesario que memorices todas las fórmulas. Sería preferente para que puedas hacer un cálculo más adecuado, pues sí, pero si no lo sabes, haces la multiplicación y sencillo. Tienes este ejercicio correcto. ¿Sale? Desaparezco de la imagen por si quieres tomar alguna foto. Y ahora voy a borrarlo para ir a otro ejercicio, el segundo de la tarde de nuestro repaso. El segundo de la tarde de este repaso, que insisto, es para prepararnos para presentar este examen de asignación. ¿Sí? Es un examen de asignación porque dependiendo del número de aciertos, en nuestro examen, es la opción educativa a la que nos va a corresponder nuestro ingreso. ¿Sí? Bueno, voy a borrar y voy a anotar el ejercicio
Para que sea más práctico, ¿no? Me voy a tardar un poquito, pero no pasa nada. Tú lo vas a notar. Dice así, el lado, ¿sí? El lado de un terreno, de forma rectangular, otra vez es un terreno de forma rectangular, mide el doble, ¿sale? Mide el doble de su ancho, Si su perímetro mide 60 metros, ¿cuáles son las dimensiones del terreno? ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? ¿Sale? ¿Cuáles son esas dimensiones del terreno? Vamos a entenderlo. Lo primero que hay que hacer cuando estés en un ejercicio matemático, pues es entenderlo, ¿sí? Entenderlo para que podamos darle la solución adecuada, ¿sí? Date ese tiempo. Es muy importante que te des ese tiempo para poder entenderlo, ¿sí? Si no puedes cometer algún error inesperado. Dice, el lado de un terreno de forma rectangular, mide el doble de su ancho. A ver, vamos a tratar de hacer un dibujo de nuevo para poder ir como entendiendo qué es lo que nos dice el ejercicio. Ahí está el rectángulo, ¿sí? El rectángulo. Nos dicen que mide, el lado de un terreno mide el doble de su ancho, ¿sí? El doble de su ancho. Aquí no nos están hablando de la base ni de la altura, pero nos están hablando de su largo, o de su lado, y de su ancho, ¿sí? De su ancho. El ancho siempre va a ser el lado más pequeño, ¿sí? El ancho va a ser el lado más pequeño. Y si el ancho, este que está aquí, mide X, ¿sí? ¿Cuánto va a valer entonces el largo? ¿Sí? El largo, es decir, el lado más grande, pues va a medir 2x. ¿Por qué? Porque es el doble del ancho. Es lo que nos están diciendo en primera instancia. Por lo tanto, este mide 2x y este mide x, ¿sí? El ancho x, el largo mide 2x. Lo mismo el de acá arriba vale 2x, obviamente, y el de acá pues también va a valer x. Ahora, nos dicen que el perímetro, ¿sí? El perímetro mide 60 metros. Y si tú recuerdas, el perímetro no es el área. El perímetro es lo que mide el contorno, la longitud del contorno, ¿sí? Es decir, este lado más este, más este, más este. Y si yo los sumo todos, el perímetro vale 60, ¿sí? Y entonces ahí ya me está preguntando cuáles son las dimensiones de ese terreno, ¿sí? Voy a anotarte las posibles respuestas. Dice así: ancho 10, largo 20, ancho 12, largo 24, ancho 15, largo 30, ancho 20, largo 40. Esas son las opciones que me está dando este examen, que también se aplicó en ediciones anteriores en el concurso. Entonces, primero en el inciso A, por si no alcanzas a ver, el ancho es 10 y el largo es 20. Si tú te fijas, está cumpliendo la propiedad de que el largo mide el doble que el ancho. ¿Qué pasa con el inciso B? Que también se cumple esa primera condición, porque aquí nos proponen el ancho 12 y el largo 24. Este es el doble del 12, por lo tanto también cumple con nuestra primera condición. Aquí nos proponen 30 y 15,
nuevamente se cumple la primera condición. Acá tenemos 40 y 20, se vuelve a cumplir la primera condición. Pero la segunda condición es la que va a determinar cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál es la segunda condición? Que el perímetro debe valer 60. ¿Sí? Debe valer 60. Entonces, ¿qué te parece? Una forma de resolverlo es planteando nuestra ecuación matemática originada por el perímetro. Y la otra es usando las respuestas. Voy a hacerlo primero utilizando la fórmula del perímetro. ¿Sí? No es necesario que te sepas la fórmula del perímetro, pero si es el contorno, entonces va a ser este lado, o bueno, este lado, más este, más este y más este. La suma de sus cuatro lados. ¿Sí? Y si yo sumo los cuatro lados, empezando por este, voy a tener el primer ancho más el primer largo, x más 2x, más el segundo ancho, este, y más el segundo largo, más 2x. ¿Ah? Como eso es el perímetro, esto tiene que valer 60. ¿60 qué unidades? Metros. No importa ahorita las unidades, pero el chiste es que yo ya tengo una primera o una segunda ecuación que es justamente la segunda condición que nos va a dar la solución. Y si te fijas, de este lado, pues tengo puras x. ¿Sí? Tengo puras x. Donde x, ¿quién es? Pues es el ancho. Y si yo logro saber cuánto vale x, podré ya diferenciar alguna de las respuestas posibles. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer de este lado? Tengo puras x, pues la sumo. ¿Cuánto es x? Más 2x, llevo 3x. Más otra x, 4x. Más otras 2x, 6x. Por lo tanto, esta ecuación queda así. 6x es igual a 60. ¿Sí? 6x igual a 60. Si quiero despejar la x, ¿qué me estorba? El 6. ¿Qué está haciendo con respecto a la x? Está multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar la x. Este 60 lo dejo como estaba. Pongo el símbolo de la división del quebrado. Y este 6 que multiplica lo paso dividiendo. ¿Sí? Entonces ya tengo 60 entre 6. Me va a quedar entonces que la x vale 10. ¿Sí? La x vale 10 porque 60 entre 6 me da 10. Y si la x vale 10, eso quiere decir que el ancho, muchachos, el ancho de nuestro rectángulo mide 10. ¿Sí? Y si este mide 10, se tiene que cumplir claramente la condición, ¿no? Si este mide 10, este también mide 10, ¿cuánto va a valer 2x entonces? Pues el doble, ¿no? 20 y 20. Vamos a ver si la suma de los 4 me da 60. 10 más 20, 30. Más 10, 40. Más 20, 60, efectivamente. Por lo tanto, con toda razón, el ancho es el que va a valer 10. El ancho o la altura en este caso, ¿no? Y por lo tanto, la respuesta correcta de estos, pues es el inciso A. ¿Sí? Ancho igual a 10, largo igual a 20. ¿Sí? Y es así como se resolvería este ejercicio. Te había dicho que también puedes utilizar las respuestas para darle una solución. ¿Se vale eso en el examen? Por supuesto que se vale. Tú puedes utilizar todas las herramientas que tengas a la mano. En este caso, las respuestas pueden ser una herramienta para ti. Si me están proponiendo que el ancho vale 10 y que el largo vale 20, lo que tendría que haber hecho es que la primera condición ya vi que se cumplía, que una es el doble de la otra. Ahora ver si con esta primera propuesta se cumple que el perímetro mide 60. ¿Sí? Y si la respuesta para el ancho vale 10 y la respuesta para el largo vale 20, pues entonces 10 más 20 más 10 más 20, como me da 60, esta sería la respuesta correcta. ¿Sí? Si hubiera intentado con esta, pues claramente esta, o sea 20 más 40 más 20 más otros 40, no me va a dar 60 y esta la descarto. Y así pasa con las otras tres. 3 no van a funcionar
y una que sí. ¿Se resuelve así o se resuelve utilizando nuestras respuestas? Esta manera de solucionar, tú lo escoges y tú decides cuál es la más adecuada. Aquí el chiste es llegar a la respuesta correcta, ¿sí? No importa cómo lo hacemos. El chiste es llegar a esa respuesta correcta. Bueno, me desaparezco un poquito de la imagen por si quieres tomar alguna foto y regreso para volver a hacer más bien nuestro tercer ejercicio de entrenamiento para el examen Comipens de mañana, el domingo o bien el próximo fin de semana. Vamos a ver, lo voy a anotar ahora con rojo, me voy a mover de tema. ¿Qué te parece si nos vamos a la trigonometría? ¿Sí? Dice así, en un triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo es el que es rectángulo, ahorita recordamos que es un triángulo rectángulo. El seno del ángulo alfa mide 3/5, ¿sí? 3/5. Por lo tanto, la tangente de ese mismo ángulo alfa es, ¿sí? Es. Y nos dicen las posibles respuestas. Las posibles respuestas van a ser, para el inciso A tengo 5/3. 5/3. Para el inciso B, 4/3. Para el inciso C, 3/4. Para el inciso D, 5/4. ¿Vale? 5/4. Bueno, pues vamos a ver si aquí podemos utilizar las respuestas o cómo puedo llegar a la solución. Primero, nos hablan de un triángulo, muchachos, un triángulo que es rectángulo. No quiere decir que el triángulo sea como un rectángulo, no. La palabra rectángulo viene de ángulo recto, es decir, que en un triángulo, uno de sus ángulos internos mide 90 grados, ¿sí? 90 grados. Por lo tanto, los triángulos rectángulos, pues siempre son de esta forma, porque con esto podemos asegurar que uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿sí? Es decir, este lado es perpendicular a este, y por lo tanto entre ellos hay un ángulo de 90 grados. Este mide 90 grados, ¿sale? 90 grados, ok. Eso es un dato que me están dando por default, al principio, vaya, ¿no? Lo tengo que entender así. Y me dicen que el seno de alfa, es decir, alguno de estos ángulos se llama alfa, y el seno vale 3/5, ¿sí? Vamos a escoger, a ver, yo voy a determinar que este ángulo valga alfa, ¿sí? Yo lo determino, este ángulo vale alfa, ¿sí? Este ángulo alfa. Entonces me están diciendo que el seno de alfa mide 3/5, ¿sí? Y dada esta hipótesis, dado este concepto inicial, me están pidiendo entonces que yo diga cuánto vale la tangente de alfa. La tangente de alfa. Entonces, es un problema de trigonometría porque tengo que saber aquí los conceptos básicos de las funciones trigonométricas. ¿Cómo están definidas cada una de ellas? Si tú recuerdas, en el caso del seno, el seno siempre es el cateto opuesto, al ángulo en cuestión, y siempre lo vamos a dividir entre la hipotenusa, es decir, el lado más grande de mi triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, si el seno se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa,
Entonces me están diciendo que el 3 representa la magnitud del cateto opuesto. Es un dato que yo tengo que deducir. 3 es lo que vale el cateto opuesto. Y 5 es la hipotenusa. ¿Sí? 5 es la hipotenusa. Entonces vamos a ver. Con estos datos, ¿quién sería el cateto opuesto al ángulo alfa? El cateto opuesto, o sea, no hay más que dos opciones, ¿no? O este, porque este es ¿quién? Siempre va a ser la hipotenusa, porque es el lado más grande. Y de hecho, la hipotenusa vale 5. Es lo que me está diciendo el ejercicio cuando me deducen que el seno del seno de alfa vale 3/5. La hipotenusa tiene que valer 5 a fuerza, por definición de seno. El cateto opuesto, ¿quién va a ser? ¿Este o este? Bueno, este que está acá, digamos el que está pegadito al ángulo alfa, va a ser el cateto adyacente, es decir, el otro en consideración. ¿Sí? El otro cateto, este es el adyacente. Entonces, este no vale 3, ¿verdad? El que vale 3 es este, porque este justamente es el cateto opuesto al ángulo. ¿Sí? Al ángulo. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos que la hipotenusa vale 5 y que este cateto, este de acá, mide 3. ¿Sí? Es una cuestión implícita. Ahora, ¿cuánto vale la tangente por definición? No sé cuánto vale, pero lo que sí sé, o tengo que saber para poder solucionar este ejercicio, es cómo se define la tangente. La tangente se va a definir también como el cateto opuesto. Esto lo tienes que saber, es el cateto opuesto, pero lo vamos a dividir entre el otro cateto, es decir, el cateto adyacente. ¿Sale? Entonces, lo que me falta saber para encontrar a la tangente es lo que vale el cateto adyacente, pero ya sé cuánto vale el numerador, porque el numerador tiene que valer lo mismo que el numerador del seno, porque el numerador es el cateto opuesto, es decir, este mide 3 por fuerza, ¿no? Este mide 3. Con esto ya podemos responder prácticamente el ejercicio. ¿Por qué? Porque dentro de todas mis opciones, el único que me aparece un 3 en el numerador es el inciso C. ¿Sí? Es el inciso C. Si no te has dado cuenta de eso, tienes que continuar haciendo el ejercicio. Es decir, tienes que saber cuánto vale el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuánto vale el cateto adyacente? Pues por el teorema de Pitágoras. Porque si recuerdas, en el teorema de Pitágoras se vinculan los dos catetos, o sea, se eleva uno de los catetos al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, y eso me va a dar la hipotenusa elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si a este cateto, voy a hacerlo para llegar a la respuesta y para que veas por qué esta es la respuesta correcta, pero insisto, aquí ya podrías tú haber rellenado el alveolo y seguirme. No tengo por qué llegar hasta el último resultado. Si con esto ya puedo deducir que esta es la respuesta, ahí lo hago y me sigo con los otros ejercicios. ¿Sí? Ese es mi consejo, ¿no? Ese es mi consejo. Pero vamos a encontrar cuánto vale este cateto, que es el cateto adyacente. ¿Sí? Le voy a llamar X. ¿Qué sabemos por el teorema de Pitágoras? ¿Sí? Entonces, por Pitágoras, este famoso teorema, el teorema de Pitágoras, sabemos que el cuadrado de uno de los catetos, es decir, x elevado al cuadrado, más el otro cateto elevado al cuadrado, es decir, más 3 al cuadrado, ¿sí? Más 3 al cuadrado, es igual ¿a quién? A la hipotenusa elevada al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. Y ahí está nuestra ecuación que nos va a llevar a encontrar el valor de x. ¿Sí? Vamos a despejar a la x para ver cuánto vale. ¿Qué me estorba? Bueno, sí me estorba el cuadrado, ¿verdad? Pero antes me estorba este 3 al cuadrado. Está sumando, ¿cómo puedo pasarlo del otro lado?
Pues restando, y entonces me va a quedar que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, ¿sí? X, perdón, elevado al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, y este fue el que pasé restando, menos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 3 elevado al cuadrado. Y por lo tanto, la X, para pasar el cuadrado, ¿cómo lo paso del otro lado? Como está en exponente, va a pasar como la raíz cuadrada, porque mi exponente es 2. Si el exponente fuera 3, pasa como una raíz cúbica. En este caso es 2, por lo tanto, esto va a estar dentro de una raíz cuadrada. Evalúo. ¿Cuánto es 5 elevado al cuadrado? Es 5 por 5, es decir, 25. 3 elevado al cuadrado es 3 multiplicado por 3, ¿no? 3 por 3 me da 9. Raíz de 25 menos 9. ¿Quién es 25 menos 9? 16. Entonces la X vale la raíz de 16. Es decir, que vale 4. ¿Sí? 4. 4 es el cateto adyacente. Y entonces, podemos ahora sí asegurar que la respuesta correcta va a ser el cateto opuesto, 3, ¿sí? Entre este cateto adyacente que yo no conocía, pero que ya encontré y vale 4. Por lo tanto, la respuesta correcta, ahora sí puedo asegurar que vale 3 cuartos. ¿Sí? 3 cuartos. ¿Y ves? Llegamos exactamente a lo mismo, nada más que quizá ya desgasté un poquito más la mente. ¿Y por qué digo que la desgasté innecesariamente? Porque necesito guardar energía para poder hacer el resto de los razonamientos. Son 128 preguntas, por lo tanto tengo que ir muy bien descansado, muy bien descansada y tratar de trabajar lo menos posible la mente. Es decir, no agotarla lo suficiente con un ejercicio. ¿Sí? Obviamente no hubiera podido responder si aquí me hubieran puesto también un 3. Si en esta aquí me hubieran puesto un 3, pues aquí ya no puedo yo responder tan fácilmente, ¿no? Porque aquí tengo 3, acá tengo 3 en el numerador, y entonces sí tengo que ver cuánto vale exactamente el cateto opuesto para poder diferenciar cuál de estas dos respuestas es la correcta. ¿Sí? Bueno, desaparezco de la imagen para que puedas tú tomar una foto, entenderlo. Y bueno, ahora yo te pregunto, si te hubieran preguntado, no la tangente, pero el coseno, ¿quién es el coseno de alfa? ¿Cómo se define el coseno? El coseno se va a definir como el cateto adyacente, arriba va el adyacente, y también se divide entre la hipotenusa. Por lo tanto, ¿quién es el cateto, el coseno de alfa según lo que estamos nosotros deduciendo? ¿Sí? Pues es el cateto adyacente, en este caso 4, entre la hipotenusa que vale 5. ¿Sí? Entonces, no importa qué función trigonométrica te pidan o qué función trigonométrica te estén dando, a partir de ella puedes sustituir valores, encontrar el cateto que te falta o la hipotenusa, y a partir de eso encontrar cualquier función trigonométrica. Entonces, este es un ejercicio que puede venir en tu examen Comipems 2024. Ahora sí, vamos a borrar y vámonos a otro tema que tiene que ver con geometría. ¿Sí? Con geometría. Borro. Ya sé que estás un tanto nervioso, un tanto nerviosa. Se ha acabado el tiempo de la preparación. Tus papás ya deben de estar preocupándote también de más, pero no te preocupes, no te preocupes, tú estate tranquilo, estate tranquila y trata de ir razonando la lógica de cada ejercicio. Eso es muy importante que lo hagas, que no respondas abruptamente, o sea, sin pensar, porque si cometes ese error al inicio, puedes llegar a un error en la solución del mismo y por lo tanto te equivoques pensando que estás respondiendo correctamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con otro ejercicio que es de geometría. Dice, es una pregunta, ¿qué expresión
¿Qué expresión permite calcular el área sombreada? El área sombreada. ¿Sale? Es así de rápido el ejercicio, no tiene más texto. Obviamente necesito que me proporcionen pues el área sombreada de esa figura, porque hay un área que me están pidiendo calcular y obviamente yo necesito ver la figura. Si no me ponen la figura, pues evidentemente no puedo resolver el ejercicio. La figura es esta, es un círculo que está dentro de un cuadrado. ¿Sí? Es un círculo que está dentro de un cuadrado. ¿Sale? El área sombreada es justamente esta que está aquí. Esta que está acá. ¿Sí? Es la que me piden calcular. Tú vas a decir, caray, pero no tengo una fórmula para eso. No tengo una fórmula para calcular esa área un tanto extraña, ¿no? Es un área extraña porque es lo que le falta al cuadrado, que quita el círculo, el área del círculo, ¿no? Lo que sí me dicen es que esta distancia que hay acá es de 5 centímetros. O sea, el lado del cuadrado. Las posibles respuestas son 5 al cuadrado menos pi por 5 cuadrado, 5 cuadrado más pi por 2.5 cuadrado, 5 cuadrado menos pi por 2.5 cuadrado. Vamos a ver. Calma. Vamos a hacerlo con calma. ¿Sí? Quedamos que íbamos a pensar, a entender el ejercicio y luego le damos solución. Entonces, me piden encontrar el área sombreada. Claramente aquí tengo un cuadrado y lo que está adentro es un círculo. Entonces, ¿cómo podré encontrar el área sombreada? El área sombreada. ¿Cuál va a ser mi ecuación? ¿Cuál va a ser mi primer planteamiento matemático de acuerdo a la lógica que estoy observando? Si no logras hacer ese razonamiento, no vas a poder hacer el ejercicio. El razonamiento que tú tienes que ver cuando te piden un área sombreada es que a un área de una figura geométrica que tú identifiques, le puedas sumar o restar otra de otra figura geométrica que tú identifiques y con eso podamos encontrar. Eso quiere decir que si el área del cuadrado yo le quito el área del círculo, me va a quedar justamente el área sombreada. ¿Sí estamos de acuerdo? El área del cuadrado es mayor que el área del círculo, ¿sí? Porque el círculo está dentro del cuadrado. Entonces, si al área del cuadrado yo le quito el área del círculo, voy a encontrar esa área que me están pidiendo, ¿sí? Si lo dibujas, si yo te dibujo aquí el área del cuadrado, del círculo, vas a ver que si yo al área del cuadrado le quito el área del círculo, entonces voy a encontrar esa área que me están pidiendo, que es el área sombreada. ¿Sí? Al área del cuadrado le quito el área de este círculo. ¿Ah? ¿Sí te queda claro? Entonces, la ecuación es esta. ¿Quién es el área sombreada? Entonces va a ser el área del cuadrado
¿sí? El área del cuadrado menos el área del círculo. Si al área del cuadrado, repito, le quito el área del círculo, me queda justamente la zona sombreada, ¿sí? Es el primer detalle, es el primer razonamiento que tengo que aplicar en este ejercicio. Lo demás es muy simple, es muy simple, porque nada más tengo que sustituir valores. ¿Cuánto valdría el área de este cuadrado? Del cuadrado que está de verde. Si me están diciendo que esto vale 5, pues el otro lado también tiene que valer 5, ¿sí? O sea, su fórmula de esta área, su fórmula va a ser L cuadrada. ¿Donde quién es L? Pues esta L, ¿no? L va a valer 5. Esta otra L también va a valer 5. ¿Sí? Si yo al lado lo multiplico por sí mismo, genero todo el área del cuadrado. A eso le tendría que restar el área, pero ahora del círculo. ¿Y cuál es la fórmula para encontrar el área de cualquier círculo? Si recuerdas, es pi por radio al cuadrado. Radio al cuadrado, ¿sí? Radio al cuadrado. La fórmula es esta: pi por radio al cuadrado. No te vayas a confundir con la de pi por diámetro. Si tú sustituyes la de pi por diámetro, lo que vas a encontrar es el perímetro, ¿sí? Entonces acuérdate, esto es perímetro y esto es área. Para que no se te olvide, el área siempre tiene que estar elevado al cuadrado. Y si el radio está elevado al cuadrado, entonces las unidades van a ser cuadradas. Acá no, el perímetro tiene unidades normales, unidades de longitud normales. Por el pi vas a seguir teniendo unidades de longitud normales, y es lo que necesitas para el perímetro, porque el perímetro es un contorno. ¿Sale? Entonces, la fórmula que tienes que utilizar es esta. Ok, pero ¿cuánto es el radio? ¿Cuánto es el radio de este círculo? El radio, si recuerdas, es esta distancia de aquí hasta acá, o la distancia del centro a cualquier lado a cualquier extremo del círculo. Y si observas bien, este radio vale la mitad del lado, ¿sí? Es decir, vale L sobre 2. L sobre 2, ¿sí? L lo tienes, vale 5. Y sobre 2, pues van a ser 5 sobre 2, pues 2.5, ¿no? Pero vamos a poner la fórmula. Es pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio? Dijimos, vale 5 entre 2, pero todo eso al cuadrado. ¿Por qué 5 entre 2? Porque 5 es el diámetro, es decir, el lado. Para encontrar el radio tengo que poner L entre 2. ¿Sí? L entre 2. Bueno, sustituyo. ¿Cuánto vale L? Vale 5, 5 elevado al cuadrado, menos, si quieres sustituye, ¿cuánto es 5 medios? O sea, 5 entre 2, pues vale 2.5, ¿no? Entonces te va a quedar pi por 2.5, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Ya no te piden más, no te dicen, a ver, síguele multiplicando, evalúa los cuadrados y luego resta y luego multiplica por pi y luego la resta. No, ya no te piden más allá, porque si te fijas las respuestas hasta ahí están expresadas. Entonces no tiene caso que te desgastes haciendo estas operaciones. No nos interesa saber el área, lo que nos interesa es la expresión que nos lleva al área. ¿Cuál es la respuesta correcta? No vayas a irte inmediatamente con el C, porque aquí hay un símbolo más. Este signo estaría sumando, adicionando las áreas, y entonces tendríamos el área de todo, ¿sí? De las dos figuras, vaya. Esta es una trampa, la del inciso B, porque aquí te pusieron un 5 elevado al cuadrado para que tú te confundieras pensando que es el radio lo que vale 5, y no. 5, como es el lado, es el diámetro, ¿sí?
es el diámetro. Entonces también con esta luego se confunden los alumnos. La respuesta correcta es esta: 5 cuadrado menos pi por 2.5 cuadrado, tal como nos dio acá. ¿Vale? Bueno, este es un ejercicio en el cual tú tienes que observar, tienes que ir con calma para ir haciendo todos los pasos o todos los razonamientos matemáticos que implican llegar a la respuesta correcta. ¿Sí? Este ejercicio o este tema lo tienes que tener bien sí o sí. Vamos al siguiente ejercicio. Desaparezco un poquito de la imagen por si quieres tomar alguna foto. Vamos a hacer un ejercicio algebraico ahora. Algebraico, y dice así. Hoy vamos a terminar con este ejercicio. Es un ejercicio de álgebra. Álgebra, recuerda que es una materia importante en tu examen de asignación. Por lo tanto, vas a tener no 1, ni 2, ni 3. Vas a tener alrededor de 6 ejercicios de álgebra, ¿sí? La mitad prácticamente de los temas en matemáticas importantes tienen que ver con álgebra. ¿Por qué digo la mitad? Porque hay 12 preguntas de matemáticas en tu examen. Hay 12 preguntas prácticamente de todas las materias, salvo habilidad matemática, que tiene 16, o habilidad verbal, que tiene otros 16, ¿sí? Pero el resto de las materias son exactamente de 12 preguntas. Y dice así: la solución de la ecuación, vamos a poner la ecuación, dice m menos 2m cuadrada más 4 igual a 2m menos 2m cuadrada. Este es otro ejercicio que vino en alguna versión de algún examen anterior con IPENS, ¿sí? Alguna edición anterior de Comipens. Las respuestas son 4, 1, menos 1 o menos 4, ¿sí? O menos 4. Este es otro tipo de ejercicios, muchachos, otro tipo de ejercicios que se pueden resolver con las respuestas, ¿sí? Si el inciso A, por ejemplo, fuera la respuesta correcta, quiere decir que cuando tú sustituyas el valor de m igual a 4, lo sustituyas en cada una, se va a cumplir la igualdad. Se tiene que cumplir la igualdad. Esa es una forma de resolver. El problema es que quizá lo tenga que hacer con las cuatro posibilidades que me están dando. Y a lo mejor eso requiere que me tarde más, pero de que se puede hacer, se puede hacer. La otra es, pues, resolverlo matemáticamente hablando, es decir, resolver la ecuación, ¿sí? Resolver la ecuación. Entonces, cuando me piden la solución, lo que me están diciendo es cuánto vale m, es decir, cuánto vale la variable que está en juego, ¿sí? Eso, así tienes que entender cuando nos hacen la pregunta, ¿cuál es la solución de una determinada ecuación? ¿Cuánto vale la incógnita planteada en la ecuación? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de pasar las variables de un solo lado. En este caso, pues del lado izquierdo, ¿sí? Estas las voy a dejar, estas las dejo aquí. Dejo la m menos 2m cuadrada más 4, eso los dejo con todo y su signo como estaban porque no las moví. Y estos dos términos van a cambiar de signo porque las voy a pasar, insisto, del lado izquierdo. Entonces esta 2m que está positivo va a pasar restante. Y esta 2m que es 2m cuadrada que es negativa va a pasar ahora positiva del otro lado de la igualdad. Y de este lado se quedó un 0. ¿Por qué un 0? Porque aquí hay un 0 siempre escondido sumando. Si ya te pasaste estos dos términos, ni modo que no se quede nadie, no, se queda un 0. Un 0 que siempre está sumando del otro lado que no escribimos. Ahora,
Buscamos términos semejantes. Buscar términos semejantes son los que tengan la misma incógnita con el mismo exponente. Y si te das cuenta, aquí tengo menos 2m cuadrada y aquí tengo más 2m cuadrada. ¿Qué sucede con esos dos términos? Pues se van a cancelar, porque si yo los sumo, me dan 0, dado que es el mismo, la misma expresión, pero con signo diferente. Y entonces, pues ya nada más me va a quedar ¿cuánto? Me queda m, me queda más 4, y me va a quedar menos 2m igual a 0. ¿Puedo sumar este con este? Sí, porque tienen la misma m, ¿sí? Si a m positiva, una m, le quito 2m, o lo sumo con 2m negativa, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Menos una m. Menos una m. Por lo tanto, me va a quedar 4 menos m. m menos 2m me da menos m. Igual a 0. ¿Qué tengo que hacer? Despejar a la m. Esta está negativa. ¿Cómo la paso del otro lado? Positiva. Y ya está. Al pasar la positiva, queda resuelta nuestra ecuación. M vale 4 o 4 es igual a m, que es lo mismo. ¿Sí? Y por lo tanto, ya puedo saber cuál es la respuesta sin utilizar las opciones. En este caso es el inciso A. Lo hubiera podido resolver al tanteo, es decir, utilizando las opciones, por supuesto. Si están ordenadas así, comienzo con el inciso A y voy sustituyendo. Voy sustituyendo en cada una de las variables. Si m vale 4, entonces aquí tengo 4. Menos 2 que multiplica m cuadrada. Si la m vale 4, 4 al cuadrado vale 16. Más 4 es igual a 2 por m, es decir, 2 por 4, menos 2 por 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea, 4 por 4 es 16, ¿no? ¿Sale? Vamos a ver qué tengo de este lado. O sea, lo voy a poner acá para que no te confundas. 4 menos 2 por 16 más 4. Eso me da por un lado. Y del otro lado, ¿qué tengo? 2 por 4 menos 2 por 16. ¿Qué me da aquí arriba? Es decir, lo que tengo del lado izquierdo. 4 menos 2 por 16. ¿Cuánto es 2 por 16, muchachos? 2 por 16 son 32 negativo, ¿verdad? ¿Sí? Si a 4 le quito 32 negativo, ¿sí? Me va a quedar 28 negativo. 28 negativo más 4 me queda menos 24. ¿Sí? Este lo guardo. Y vamos a ver lo que da del otro lado. Del otro lado es 2 por 4, que es 8. Y aquí tengo otra vez 2 por 16, pero negativo, es decir, menos 32. Y 8 menos 32 es menos 24. Ahí está. Y esa es la manera de identificar que la respuesta del inciso A, haciéndolo al tanteo, es la correcta. El único problema que puedo tener aquí es que a lo mejor sustituyo esta y no me da. Luego tengo que sustituir en la segunda y si no me da, tengo que buscar en la siguiente. Y eso puede provocarme un error o puede que me desespere. ¿Pero se puede? Sí se puede. Yo estoy seguro que vas a tener un resultado satisfactorio si aplicas mañana sábado o el siguiente domingo. Si ese es el caso, tienes que prepararte bien hoy y llevar los materiales que requieres para tu examen, que es un lápiz o dos lápices. Llévate dos lápices con buena punta, desde el principio, número 2 o 2,5, una buena goma de estas de migajón, yo te recomiendo de estas blancas, ¿sí? Un buen sacapuntas y por supuesto llévate un lunch o una botellita de agua. No vas a poder comer durante el examen, pero quizá antes de que empiece el examen, te permitan comer algo afuera del salón o bien cuando termine. ¿Sale? Eso es todo lo que tienes que llevar. Puedes llevar lo que quieras, guías, cuadernos, los puedes llevar.
El problema es que te lo van a pedir que tú coloques todas tus cosas al frente del salón donde vas a estar y no vas a poder tener contacto visual con nadie. El celular van a pedirte que esté apagado cuando esté aplicándose el examen, ¿sí? Te deseo todo el éxito que requieres, todo el éxito que amerita tu preparación. Estamos convencidos aquí en Kepler Institute y en Examaki que vas a lograr tu primera, tu segunda o tu tercera opción. Eso va a depender de ti. Tú tienes la última palabra, ¿sale? Entonces, los que presentan examen el próximo fin de semana, nos vemos el siguiente lunes a la misma hora en esta cuenta de TikTok para dar solución a otros ejercicios más. Soy Guillermo Rosas Álvarez, este es Kepler Institute, Anexa Maiki. Buen examen.